Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Anclados Podcast. Hoy, particularmente, tenemos un tema que para nosotros es muy profundo y como siempre traemos temas que son un poco disruptivos y a la vez un poco incómodos. Hoy, precisamente, estaremos conversando sobre los noes que nos da la vida y cómo nosotros nos anclamos, porque muchas veces hay un sueño que no se puede cumplir, hay una relación que por una u otra razón tiene que terminar, hay un sueño que por circunstancias de la vida no pudo llegarse a cumplir y quizá puede eso frustrarnos. Y entonces ahí surge la pregunta de ¿dónde me anclo cuando llegue a ese no en la vida? El día de hoy nos acompaña un querido amigo de ya casi 20 años, ¿quién lo diría? Que es Pablo Delgado. Un amigo que me ha acompañado, al igual que a Paola, en momentos felices y en momentos no tan felices. Pero quisiéramos darle la bienvenida a nuestro podcast y también que nos diga quién es él un poco. Muchas gracias, Jonás. Mi nombre es Pablo Delgado. Yo conocí a Jonás en el seminario, 2009, mucho tiempo. Bueno, yo, Pablo, tengo 36 años, me gradué contigo de teología, luego hice una maestría en finanzas, luego me fui a Estados Unidos, empecé una empresa de camiones, yo corro mi propia empresa, también corro camiones, y estamos creciendo bastante, gracias a Dios, bien. Sí, qué bueno. Y para empezar con el ciclo de preguntas sobre esa experiencia, porque ese es un tema que una vez Pablo impartió como una especie de charla y siempre se me quedó en la mente una frase que él dijo en esa charla, que era: los no de la vida nos abren a nuevas oportunidades. Más adelante él nos va a comentar sobre eso. Pero se me quedó, y eso durante toda la vida, desde el 2018 para acá, me ha impulsado muchas veces. Entonces quisimos traerlo para que él hoy nos hable de eso. Y quisiéramos hacerte una pregunta. Cuando miras tu historia, ¿cuál es uno de los primeros no que recuerdas que te impactó realmente? Cuando hablamos ahorita sobre el tema, yo te decía, para hablar de los no, evidentemente, nosotros tenemos la charla del 2018 y yo decía, cuando yo creé la charla sobre la charla se llama El Hacedor de Oportunidades. Y un tema de los principales eran los noes de la vida. En aquel momento, yo pensaba que los noes de la vida era lo que uno vivía en el momento ahí. Evidentemente, es lo que uno vive en el momento. Pero no ahora, después de 8 años, yo me he dado cuenta que, y después de la tesis también, que es un chima compleja la situación. Lo primero que nosotros tenemos que ver es qué es el ser humano. Recuerda que cuando tú estudias teología, cuando tú estudias antropología, el significado del hombre, la definición del hombre depende de qué visión de verdad tú tengas. Entonces, la visión cristiana de la verdad es que el hombre es imagen de Dios. Cuando el hombre es imagen de Dios, lo que nos hace imagen de Dios son 4 cosas: la inteligencia, la libertad, la conciencia y la voluntad. Pero ¿qué pasa? Que esas 4 cosas las tenemos de forma limitada. El primer no de la vida comienza ahí. Entonces, esa es parte de tu pregunta, pero tú dices, tu primer no consciente, del primer no que tú te das cuenta. Entonces, yo empiezo desde ahí. Primero, el primer no es cuando tú quieres nacer, que siempre tenemos la charla de que el niño se resiste a nacer porque tiene un refugio seguro, porque tiene miedo a lo desconocido, y después descubre la maravilla del mundo y ya lo acepta y sigue su camino. Después, cuando tú eres un niño que te dicen que no le pongas la mano al tomacorriente para que no te electrocute, o a la velita para que no te quemen los dedos. Cuando, por ejemplo, tú tienes un juguete, por ejemplo, yo que tengo 2 hijos, cuando el más grande tiene un juguete que el más chiquito lo quiere, que él no entiende que eso no es de él. Eso es no. A veces uno como papá dice, pero préstaselo un ratico. No es suyo y ya, y punto. Llega un momento en que ya tú tienes que aterrizarlo. Eso se llama entonces que nosotros somos seres situados. Y como somos seres situados, estamos limitados.
Y como estamos limitados, eso lo percibimos como un no de la vida. Entonces, es solamente para situar la pregunta. Sí. Luego, el primer no consciente que marcó mi vida, yo recuerdo que fue cuando yo quería ir a la academia aérea y mi mamá me dijo que no. Yo reflexioné sobre eso cuando tú me mandaste sobre la charla. Eso en el 2018, cuando yo hice mi charla, yo no era consciente de eso. De hecho, mi mamá estaba viva ahí todavía. Eso ahora que mi mamá tiene un año que se murió, yo puedo como reflexionar sobre ello. Y yo digo, cónchale, y mira cómo pasó la vida. Ella me dijo que no. Eso, evidentemente, mi mamá era mi todo en ese momento. Eso me creó una espina, pero no un rencor con mi mamá. Pero una espina sí. Digo, lo que yo quería toda mi vida, si tú ves todas mis fotos de todos los cumpleaños, desde que yo era chiquito, era vestido de militar. Todo el tiempo, ahí están todas las fotos. Ese era mi sueño. Aparte, la familia de mi parte de padre, casi todos fueron a la academia. A la academia no, sino que están vinculados a los militares. A la vez. Entonces, mi real sueño era ese. Ella dice que no, pues yo sigo mi vida. Entonces, ¿qué otra cosa que me gustaba a mí? La tecnología. Pues fui al ITLA, comencé el técnico para luego ir a la universidad. Y en el camino, entonces, por cosas de la vida, yo me enamoré, recibí un no de la vida, pero eso no me frustró, sino que yo, buscando ese amor, descubrí otro amor más grande. O sea, yo recuerdo que es como te lleva la vida. Sí. Yo me enamoré y entonces yo tenía un compañero de la iglesia que ya estaba en el seminario. Okay. Y él me decía, si tú le gusta a ella, rézale a la Virgen, al rosario. Yo estaba aficiado, yo hacía mi rosario todos los días. Entonces, oye, qué irónico. Sí. Rezando el rosario, yo descubrí un amor más grande. Entonces yo me decía a mí mismo, ¿cómo yo me voy a enamorar de esta muchacha? Eso me va a limitar. Oye, ese no inconsciente. No inconsciente. Entonces ahí, en el transcurso, yo duré un año en la universidad, me estaba yendo súper bien, y viene la locura. Me quiero ir para el seminario. Sí. Entonces, para que tú veas, mi visión del seminario, todo el mundo siente que una llamada, un fuego, yo no sentía eso. Yo soy una persona muy cerebrotónica. Yo decía, ok, y lo pienso todavía hoy, todo ser humano tiene una sola vocación, que es la de ser cristiano, seguir a Cristo. Y dentro de esa vocación hay elecciones que tú haces. O quiero entrar al seminario, quiero ser sacerdote, quiero servir como ministro de la iglesia, o quiero ser un fiel más, un laico. Yo lo veo así todavía al sol de hoy. Para mí, hay que tener vocación para ser sacerdote, pero la vocación es la del servicio. Exacto. Porque hay muchos sacerdotes que simplemente son un sacerdote, un ser humano. Como usted lo educaron, usted va a ser siendo sacerdote. Ser sacerdote no te va a impregnar de una sabiduría infusa. No te va a hacer una cosa que tú no eres. Exactamente, no funciona así. Por ejemplo, yo duré 9 años en el seminario, salí del seminario y yo sigo siendo la persona que estaba en el seminario. O sea, si yo te puedo hacer un favor, te lo voy a hacer. Yo no le guardo nada a nadie, no me tomo nada personal tampoco. Muchas cosas lo aprendí de mi vida, muchas cosas lo aprendí del seminario. Sí. Entonces, ese fue el primer no, para volver a la pregunta. El primer no fue ese, que a mí me dolió, que me marcó mi vida. Me dio otro rumbo. Evidentemente, juzgar desde adelante para atrás es sumamente fácil. En el momento tú no lo ves tan claro. Entonces, irónicamente, mi sueño no solamente era ser militar, yo quería ser académico. Y el orgullo de tú tener tu primer pino, de tú ser oficial. Y yo recuerdo que yo siempre he hecho por eso cuando en el 2015, cuando ya yo tenía 6 años de seminario, se me ofrece ir al seminario castrense, pues yo lo vi maravilloso. Evidentemente fue un camino arduo porque pasamos de un seminario sumamente estructurado a un seminario nuevo, en pañales, donde había que estructurar. El cambio es brusco, es difícil. Y más, por ejemplo, nosotros pertenecemos al camino neocatecumenal, salir del camino neocatecumenal, cuando tú tienes es una vida social. O sea, tú también aniquilas tu vida social. Son dos retos. Entonces pasa a un seminario donde entre los mismos seminaristas te juzgan porque tú eres diferente. Exacto. Entonces son muchos no al mismo tiempo. No tienes que lidiar con todos. Sí. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque para llegar a cómo yo superé ese primer no. Ya yo fui al seminario, tuve que ser militar para poder adoctrinar a los militares, fui a la academia a dar clase de ética y cristianismo, o de religión, de ética, porque se da clase de ética. A los cadetes,
Y yo me acuerdo, yo salí del seminario, seguía dando clase, me mudé a Estados Unidos, y porque tenía que estudiar inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, después que yo había solicitado como 2 ocasiones, porque ya yo tenía mi maestría, tenía 2 licenciaturas, que me ascendieran a oficial por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, eso nunca se dio. Después yo tenía 1 año allá. Entonces ellos me llamaron a mí para allá que fuera a evaluarme para acceder a oficial. Y yo recuerdo como yo decía en ese momento, oye, mi sueño, que yo esperé tanto tiempo, lo tengo ahí, está aquí ya presente. Puede decir que es tangible. Exactamente. Entonces, pero oye, ¿qué nivel de madurez yo alcancé ahí? Inconscientemente. Que yo a esa ya me dije, no, yo dentro de 1 mes voy a solicitar mi baja voluntaria. O sea, eso que yo tanto anhelé durante toda mi vida, yo tuve después de esos no que yo aprendí de la vida, yo superé esa espina. Digo, no, mi vida se enfocó por este lado, ya yo tengo que seguir mi rumbo. Entonces, de una u otra forma, eso marcó mi vida porque eso fue como, yo cerré esa puerta y continué con mi vida. Y si yo te preguntara más o menos qué lapso de tiempo pasó Entre una cosa y la entre tu salida, por ejemplo, del seminario, todo ese proceso, hasta lo que tú reflexionas hoy, ¿cuántos años más o menos pasaron? 14 años. 14 años. Y eso nos deja una reflexión. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes, muchas veces no entendemos que los noes de la vida simplemente son redireccionamiento. O sea, partiendo de tu reflexión, lo que me llevo es precisamente eso. El no de la vida, en vez de hacerme quedar estancado, lo que me redirecciona. te impulsa. Y eso hay que verlo de esa manera, si lo vemos de esa manera. Porque ese no puede causar 2 cosas. O que yo me estanque y me quede. Mi mamá me dijo que no a la academia. ¿Ya? Yo no soy nadie en la vida, no voy a hacer nada en la vida. Porque mi mamá me dijo que no a la academia. O llego con esa muchacha que me enamoro. Ya yo no voy a tener nadie en la vida, yo no voy a tener una pareja porque esa persona me dijo que no. Yo no sirvo para estar con una mujer. O voy al seminario, por ejemplo, entro de uno a otro. Ya yo no soy un buen seminarista, por ejemplo. O ya yo no sirvo, o aquello. No. Hay que tener una capacidad. En el caso tuyo te ayuda el que tú eres cerebro tónico. Y tú pasas todo de un sitio para otro. Con facilidad. De hecho, yo creo que te lo he dicho siempre. Tú tienes una capacidad de... esto no por aquí, me voy por aquí. Habría que conocer a Pablo para saber que cuando tiene un proyecto, cuando diseña un proyecto, él no va de la A a la C, es de la A a la Z. Eso es así. Y como el Doctor Strange, en la película de Marvel, el Doctor Strange busca todas las posibilidades y dice, solo hay una. O sea, él dice solo hay una, pero después que vio todas las posibilidades. Es que se debiera de votar un sinnúmero de posibilidades para tú determinar qué realmente sigues. Eso está bien. Porque yo no voy a pasar la vida estancada en un simple no. Porque mamá no quiso o porque la sociedad me estigmatizó. Desde pequeño, evidentemente yo lo hago de forma más consciente ahora, pero a mí nunca me ha limitado un no. O sea, como dice Jonás, esto no se puede, vamos a intentarlo por aquí no se pudo, intentamos aquí. Yo nunca me he quedado, y también nos enseñaron en el primer seminario donde nosotros estuvimos, tú tienes que aportar soluciones, no problemas. Tú no vienes, de hecho, y con los hijos míos es igual, o sea, tú me vienes con un problema, ok, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, no, que yo no sé, entonces piénsalo, y cuando tú tengas algo, vuelve. Entonces, si yo veo que se quedan por allá, porque también tiene que dar seguimiento. Si se quedan por allá, entonces, ok, mira, tú lo puedes resolver así, así, así. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una niña de 14 años, uno de 9, y ellos se las arreglan. O sea, ellos son gente que resuelve. Y yo creo que de la vida, yo le decía a Jonás, los no, yo no los veo como un obstáculo. Son obstáculos muchas veces, pero yo no lo veo así, sino como que por aquí no se puede, no, es como si algo no te afectara.
O sea, yo no me afecta que no se pudo, entonces pasamos al otro. Evidentemente, es un proceso de crecimiento. Claro. Hay muchas veces que tú quieres algo ahora y tú dices, tanto da la posibilidad, pero el factor humano es el que influye. Tú sabes, entonces, ok, el factor humano tú no lo puedes manejar. Exacto. Otra cosa que te van a enseñar los no es a tener paciencia. A tú darte cuenta que a veces las cosas no son cuando tú las quieres, sino cuando pueden darse. Y a veces no es ni siquiera cuando pueden darse, sino cuando tú tienes que esperar que otro se quite para tú poder resolverlo. Por ejemplo, otro de los no de la vida, o de los más grandes, que también me ayudó mucho a la forma de ver cómo yo voy al seminario, o cómo vi el seminario, fue la salida del seminario. Para mí, cuando yo salí del seminario, a mí, ahí la vida no me dio un no. Ahí yo acepté un no. O sea, yo mismo, yo puse, ok, ya yo tengo todo, porque en el caso de Jonay y mío, cuando nosotros estábamos en el seminario, de una forma u otra, nosotros alcanzamos el tope de lo que está en un seminario. Los puestos más altos, y no se trata del puesto, sino el respeto. compromiso. El respeto. El respeto, pero es un respeto que venía con un compromiso. Que la gente te ve comprometida y como tú tienes un compromiso, la gente respeta eso. Sí. Entonces, en ese mismo sentido, yo sé que yo era un seminarista, entre comillas, modelo. Porque cuando yo estaba en el seminario, yo amé y yo respeté eso. Y yo lo amé intensamente. Pero llegó un momento, por ejemplo, cuando ya me tocaba ordenarme de diácono, que es el último paso ya para acceder a las órdenes sagradas, que yo dije, ok, yo me planteé la situación actual de la arquidiócesis de Santo Domingo en este momento es esta. Entonces, cuando tú te ordenas, tú tienes que hacer tu promesa de obediencia, la que hacen los... Obediencia y respeto. Obediencia y respeto y ya. Ni siquiera tenía que ser un voto de pobreza que para nosotros ni siquiera era algo significativo porque ya estábamos acostumbrados a vivir de manera comunitaria. Eso no es un challenge para alguien que en el camino catecumenal. Y tú dices, ok, yo estoy dispuesto a aceptar esto. Tengo 28 años en ese momento. Tengo toda mi vida civil dentro de un seminario. Civil de adulto dentro de un seminario. Digo, yo no voy a aceptar esto. Yo no voy a vivir con esto. No porque yo no tuviera la pasión o la dedicación, porque sí la tenía, pero el que iba a ser jefe no tenía ese compromiso. Entonces, yo me conozco y yo sabía el valor que yo tenía en mis manos. Dije, no voy a poder. Yo creo que cuando uno cayó en esas manos, que no eran las mejores, por decir así, creo que lacero mucho. Absolutamente. Lacero mucho. Y después ahora nos dimos cuenta que era cierto. Exacto. Sí. Como yo le comentaba a alguien, o sea, y no lo decía por mal tampoco, sino era por la realidad de la misma iglesia. Yo decía, me da pena. Mi papá siendo un ignorante, lo último que me dijo fue, es que no había alguien más. Yeah. Sí. Si funcionara así, fuera un Si éxito. funcionara así, fuera verdad. Sí, claro. Pero tristemente, lo noes de la vida nos reta. Sí, claro, Y absolutamente. nos lleva siempre a dar la milla extra. Sí, y algo que ayuda mucho es siempre tener a alguien que te apoye. Exacto. Eso aligera la carga. Y que tenga, o sea, que te apoye y que tenga la misma visión, por lo menos, de las cosas en aquello que tú crees, o que tú sueñas, o que tú anhelas. O simplemente que crea en ti También. y esté dispuesto a ir donde tú quieras ir sin su criterio. O que te digan, yo soy tu primer fan. Exactamente. Que te digan, con que te digan eso, yo soy tu primer fan. Óyeme, eso te impulsa. Porque hay veces que en lo que se está proyectando, en lo que se está programando, uno quizás siente como un down, vamos a decirlo así. Sí, como absolutamente. bajan los ánimos, y viene alguien y te dice, no, sigue para adelante, que yo soy tu primer fan. Eso te impulsa, porque tú estás viendo un no. Sí, y evidentemente cuando tú estás en un seminario, tú vas a la vida civil, ese empezar de cero es distinto a cualquier otro empezar de cero, porque tú tienes una situación sentimental que te pasa, porque de eso es como romper con un matrimonio, Exacto. literalmente, ni siquiera con un noviazgo, como eso como un matrimonio. doloroso. Eso, tú rompes con eso, tú no conoces la vida civil. El trato que tú percibes y que recibes de las personas es totalmente diferente. Porque la gente cuando está en el seminario
comparte, se relaciona con el seminarista. Hay personas que se relacionan con el humano, Exacto. pero eso no es lo normal. Ujú. Entonces, cuando tú vienes a la vida civil, es como que cuando tú eres en un seminario, cuando estás en un seminario, o tú eres sacerdote, lo que sea, o religioso, tú estás como en un estatus social. Y cuando tú vas a la vida civil, tú eres nadie. Exacto. Y Somos se unos siente así. simples mortales. Y se siente así. Sí, se siente, porque es muy bonito, y lo digo, bueno, aquí lo tuvimos la experiencia. Cuando uno era, y ya no es, a uno lo estigma. Sí, claro, absolutamente. Y comienzan a decir un sinnúmero de barbaridades que a uno, al humano, le hieren. Y uno se cuestiona, pero ¿por qué no me lo dice a mí? ¿Por qué no me pregunta? Porque es mejor ir por detrás y inventarse Sí, claro. una movie. Sí, sí. No, ¿por qué no me dice, oye Paola, oye Jonás, supe que, ¿qué te pasó? ¿Te fue algo? O la gente siempre quiere Sí, la gente es creativa también. La gente es muy creativa. Con lo mío, lo mío fue, yo dije, wow, pero yo no sabía que yo me había tirado por una ventana. Y si tú recordaras así, en una sola idea, ese no de la vida que te marcó, ya tú has mencionado, pero que tú lo digas así, ese no de la vida que te marcó, pero que hoy tú agradeces. Tú dirías, ok, eso fue un no, pero yo lo agradezco. Yo tengo varios de esos, pero te voy a decir el último. El no ordenarme sacerdote. Porque ahora yo tengo mi hijo más pequeño, Noah, y yo amo a Dios. O sea, yo soy un fan de Dios. Yo me veo así y no me veo sin una relación con Dios. Yo amo a Dios. Pero una relación consciente. Consciente, Y evidentemente. que no depende de, vamos a decirlo así, de un templo. Absolutamente. O sea, porque tu relación con Dios es una relación personal. Sí, absolutamente. O sea, eso no quiere decir que yo voy a la iglesia, yo no he dejado de ser católico, yo voy a mi iglesia los domingos, yo estoy educando a mis hijos en la fe católica, pero para que tú entiendas, ese no que no me ordené, ahora yo tengo mi hijo más pequeño y con él yo entendí, o yo tengo una idea mejor del sacrificio de Dios con Jesús, el sacrificio de Abraham con Isaac. O sea, cuando tú tienes un hijo, Jonás, que tú sabes que si tú no estás, ese muchachito va a coger lucha. La perspectiva de la vida que tú tienes. Por ejemplo, yo era muy pendejo. A mí, como te dije, cuando tú sales del seminario, a ti cualquier gente te engaña porque tú no esperas la maldad de nadie. Cuando yo fui a Estados Unidos, un nuevo sistema, el idioma yo no lo manejaba, hay muchas cosas que yo no entendía. El primer tumbe que me dieron a mí, muchos miles de dólares, pues yo fui con dinero. Solamente por depositar confianza. Y no fue solamente un tumbo que me engañaron con 10,000, no, sino que se contrató a alguien, la persona no hizo el trabajo y no solamente perdiste el dinero, sino que tuviste que buscar más dinero para que arreglaran lo que él no terminó. Entonces, pero para no irme del tema, cuando tú tienes un hijo, o sea, la conciencia que tú tienes de... Cuando tú tienes, por ejemplo, tú ves ese que me engañaron, después que yo tuve el bebé, pues yo no lo tenía en ese momento, bueno, sí lo tenía, tú eres más consciente de que tú necesitas resguardarte de que te engañen, porque cada cosa que te afecte a ti en el camino de crecimiento, lo va a afectar a él. Por eso tú ves, yo tengo mi seguro al día, no fallo casi en nada, porque yo sé que en el momento que yo no esté, yo estoy ready. Yo y mi esposa tenemos hasta nuestra herencia, cómo se va a repartir, de dónde va a salir el dinero, qué dinero se le va a entregar a cada uno. Se llama estate plan, se llama eso. Nosotros tenemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tú te haces más consciente. Pero si tú quieres que te deje algo, sobre la pregunta concretamente es, cuando ese no, que yo dije ok, porque no fue un no, a mí, si yo hubiera querido, yo de hecho, yo tuve que hacer una carta diciendo no, yo no me voy a ordenar. O sea, yo estaba totalmente clean. Y si tú ves mi último reporte, lo que se espera de la iglesia por un candidato, yo lo tenía todo. O sea, yo soy consciente de eso, yo no te voy a decir, a mí no es que dármela, yo la tenía. Porque yo amaba eso y yo respeté eso. Ahora, ese no me valió un hijo. Y la forma en que yo veo la vida ahora con mi muchachito, mira, yo vine aquí y yo vine por los días. Porque, por ejemplo, yo sé que yo le hago falta.
yo sé que él va a sufrir. Evidentemente porque un bebé, tiene 2 años. Entonces, la vida te cambió totalmente. Ese no trascendió mi vida. Con los hijos, evidentemente. Claro, claro, Tengo realmente. una pregunta, Pablo. Sí. Cuando tú decidiste no ordenarte, Ujú. ¿qué papel fundamental jugó tu familia? Bueno, cuando yo decidí no ordenar, mi papá tenía un año que se había muerto, que era de una forma u otra el pilar que me hubiese podido mantener en el seminario. Yo tengo una relación con mi mamá muy profunda. La única persona que me preocupaba en cuanto al que dirán, porque dicen mucho, era mi mamá. Pero, evidentemente, yo sí tenía confianza con mi mamá. Yo le contaba, mira, está pasando esto, ahora está pasando esto, si yo me ordeno va a pasar esto, yo no quisiera. Entonces, evidentemente, aunque yo sé que a ella le dolió, yo sé que ella lo entendía y me dio su apoyo. O sea, en ese sentido, mi mamá era pro. O sea, yo pensaba que a ella le iba a afectar y que ella se iba a acabar el mundo. De la que yo menos esperaba comprensión, me dio todo el apoyo. Qué lindo. Eso. Y No. mis hermanos son mis hermanos. Al final nosotros tenemos como familia, como hermanos. Yo puedo durar 10.000 años sin hablar con mi hermano y si yo sé que si yo necesito algo, yo puedo llamarlo y yo sé que no va a haber un pero. De absolutamente con ninguno. Yo soy más pequeño de 7. Nosotros tenemos una relación así. O sea, de hecho, no te voy a decir que confío ciegamente en mis hermanos porque evidentemente yo tengo una vida particular y yo tengo una esposa. Evidentemente hay riesgos que tú no tomas. Pero mis hermanos, mi amor, mi entendimiento, el entendimiento de ellos, o sea, yo no tengo tema. No hay un juicio, no hay lo que tú digas, eso. Con la pareja, con el seminario, con absolutamente todo. Yo tengo una familia pro en ese sentido. Exacto. Que tienen una mente un Una poquito mente abierta. Sí, claro. Sí. Claro, y que no se limitan a una sola posibilidad. Exacto. Muchas posibilidades. Nosotros vivimos una cultura en la que celebra mucho los síes. Si te contrataron, si te ascendieron, si tuviste éxito en un proyecto. Pero casi no se nos habla de lo que podemos aprender de un no. Ujú. Entonces, me surge la pregunta de tú personalmente, ¿dónde has aprendido más? ¿En el éxito que has tenido o en lo que podríamos llamar, entre comillas, por comillas, fracasos? Yo te voy a decir una cosa, así lapidariamente. Yo creo que del éxito no se aprende. ¿El éxito se disfruta o se vive? Exactamente. Y mira que como cuando estaba hablando ahorita te decía, yo fui exitoso durante toda mi vida hasta que cogí mi examen de la licencia para manejar camión. En el primer examen que yo me quemé en toda mi vida fue en ese examen, por algo estúpido. Yo te conté ahorita, no voy a alargar sobre eso, por algo estúpido. Y te voy a decir una cosa, del éxito tú no aprendes, porque al final cuando tú tienes éxito es porque ya tú aprendiste la lección y lo lograste. Ahora también el concepto de éxito que nosotros tenemos para mí es cerrado. Exacto. El éxito, como viene de la palabra éxito, es salida. Éxito es que tú saliste de un punto A y llegaste a un punto B, pero no dice cómo. Solamente que tú llegaste del punto A al punto B. Si usted se propuso ir del punto A al punto B y usted lo logró, en un año, en 20 años, en 500 años, ya usted tuvo éxito. Eso es el éxito. Ahora, ¿de qué se aprende más? Absolutamente se aprende más de lo no, porque el no o las dificultades de la vida te enseñan a tomar otros rumbos. Hay algunas veces que las cosas te van a salir fácil, de un palo, por ejemplo, en la industria de los camiones. Hay un sitio, un almacén que tú llegas, que llegaste, el parqueo era fácil primero. Te cargan rápido, te entregan los papeles rápido. Pero había un día, como me ha pasado, que tú llegas a un almacén gigante, ponte que hay 60 camiones. Yo fui el primero que llegué, yo estoy ahí desde las 7 de la mañana, era las 5 de la tarde, todavía no me había ido. No me desayuné, no comí, no estaba preparado. Entonces, de esa lección tú aprendes. Entonces, ya yo sé cuál es el número que tú tienes que llamar, cómo identifica el camión o el tráiler para que no se equivoquen de tráiler cuando te estén buscando. O sea, de ahí aprendí. Si hubieras tenido éxito, llegué y me fui, no hubiera tenido el aprendizaje. Y yo sé que hay un montón de gente, en la vida cotidiana te pasa así. Por ejemplo, como si la diferencia hay cuando tú vas, por ejemplo, a un puerto, antes de las 12 del día y después de las 12 del día. Los puertos, cualquier puerto, después de las 12 del día, con el sol, con el sopor, con la gente con hambre, todo es menos llevadero.
Cuando tú estás en la mañana, la gente está fresca en la mañana, tiene el ánimo, quiere resolver rápido, funciona. Entonces ya tú sabes, así funciona la vida también. Ya tú sabes a dónde ir, a qué hora y dónde no ir. Con todas las situaciones de la vida. Entonces, si, por ejemplo, del éxito, no, ¿verdad? Por ejemplo, nos graduamos, summa cum laude, ok, ¿qué hacemos con eso? Porque también el éxito crea una zona de confort, y la zona de confort no se aprende. Tú puedes crecer, de hecho las empresas, cuando tú estudias economía o finanzas, tú te das cuenta que las empresas, mientras son nuevas, mientras están enfrentando retos, van en crecimiento. Después llega una etapa de estabilización y después viene la decadencia. Entonces, qué irónico es que después que esté establecida, viene la decadencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tú tuviste éxito. Entonces, tú tienes dos opciones. O sentarte a disfrutar el éxito, o seguir trabajando para inventar cosas nuevas. Te voy a poner un ejemplo simple. A los foques. Por ejemplo, las casas. Tuve una casa pequeña. Él podía hacer la casa 10,000 veces y se va a tener éxito. Pero ahora vamos a un reto más grande. Ahora la casa de los foques. Ahora el planeta, un chingo al exterior, casi más lo mismo, pero con novedades. Entonces ahora la proyección, ok, vámonos totalmente al exterior ahora. Entonces tú te expandes, pero tú tienes que retarte tú mismo. En ese sentido, él tiene dos opciones. O él tiene éxito, nadie va a tener más éxito que él en eso. Porque él es el primero, porque tiene ya el dinero, puede invertirlo, pero también porque tiene la visión. Entonces yo creo que más que tener éxito, lo que hay que tener es visión. Yo recuerdo, de hecho lo dice, mi hoja que me entregaron a mí cuando yo acabé mi cuarto de bachiller, el profesor Tomás Caro, él ponía en la descripción de mí, él decía, este joven tiene visión de futuro. Y yo creo que esa frase, mira, ya pasaron ¿cuánto? Casi 20 años que yo me gradué y todavía yo lo recuerdo. Y las frases también positivas aportan dirección a tu vida. Claro. O sea, yo sé que tengo visión de futuro, yo voy a meter mano. Claro. Otra cosa que me dijo la psicóloga también, yo te voy a poner aquí en tecnología de información porque es lo que tú quieres estudiar. Pero yo sé que tú eres capaz de hacer, tú vas a ser bueno en lo que tú quieras. Esas son dos frases que me mantuvieron en pie durante toda mi vida. También. Sí. Imagínate tú, recuerdas la mayor decepción de tu vida. ¿Qué fortaleza sacaste de ahí? La mayor decepción, una pregunta un poco difícil esa. O una decepción. Tú dices, me decepcioné con esto. ¿Qué fortaleza? Yo creo que las mayores decepciones últimamente eran cuando estábamos esperando hacer algún negocio, cuando ya yo había salido, cuando estaba en el proceso de salir. Que estaba esperando negocio, porque evidentemente tú no tienes nada. Tú vas a empezar de cero. Entonces, cuando tú tienes, en teoría, amigos que podemos hacer negocio, pero te ven diferente. Entonces, como que cuando tú ya no tienes el apoyo, tener que empezar de cero o enfrentarte a la realidad de que, vamos a suponer en un sentido, no que sea así, sino la percepción, que tú eras y ahora no eres. Y que tú esperabas y ahora no puedes esperar, o te lleva a esa decepción, yo creo que eso afecta mucho. Evidentemente, si yo hubiera sido una persona que no tuviera la mentalidad que tengo, que, ok, no se pudo aquí, vamos a hacer esto aquí, o si fuera una persona rencorosa también, yo creo que yo me hubiera destruido yo mismo en ese momento. Y de lo que aprendí de eso es que, evidentemente, las personas que van a creer en ti son pocas. Tú tienes tu familia, y no toda tu familia, pero tienes familia. En este caso, yo tengo una esposa que es valiosa en ese sentido, que yo me acuerdo, porque nosotros éramos muy amigos primero. Cuando yo le dije a ella que yo iba a salir del seminario, que eso fue algo de la cosa más grande, ella tenía sus ahorros y me dijo, mío, ok, mira, yo tengo ahorro tanto dinero. No, era mucho, no era poco. Él me dijo, yo te lo voy a pasar a ti entero para que tú comiences a hacer tu vida y después tú, cuando puedas, si algún día me lo puedes devolver, me lo devuelves, pero sin compromiso. Entonces, cuando tú tienes gente, también el padre Geraldo, para nadie es un misterio que el padre Geraldo, no solamente en mi vida, la vida de mucha gente. Él es una gente que te apoya, que en un momento él quería volar o ponerte tu sala para que tú volaras, pero él aprendió que el apoyo es un apoyo incondicional. Es como dice Jorge Bucay, que tanto me gusta. Eso es enseñarte a volar y permitirte que tú vueles donde tú quieras. O sea, no es de la gente que tú vas a volar, pero te vamos a poner una patica. Si no te vas para allá, te vas a jalar porque es para allá que yo quiero que tú vayas. No, si tú quieres volar, vuela. Aún eso me perjudica a mí en el sentido de que si yo quiero tener tu compañía, pero ahora no la tengo. En ese sentido, no en otro sentido. Y yo creo que eso, o sea, de la cosa que, eso es la decisión más grande. De lo que aprendí de ahí,
evidentemente yo reafirmé el aprendizaje de que tú tienes que echar para adelante tú. Tú no puedes coger nada personal. No es personal. Nada en la vida es personal. O sea, tú tienes cosas, te afecta personalmente, porque una persona que tú quieres, que tú admiras, que tú valoras, que tú tienes otra idea, pero no funciona así la vida. No, No realmente. funciona así. Realmente. ¿Tú te imaginas donde uno se tomara todo personal? Yo creo que no estuviéramos. Ni nadie. Nadie. Eso no- Porque uno viviría lleno de heridas, lleno de rencores, lleno de resentimiento. Sí. Fuera caótico. Algo que tú decías es que, y se da mucho hoy en día, y más ¿en qué generación de millennials que estamos? Ya estamos en No, yo no sigo eso. la X o en donde estemos, es que los jóvenes y hasta las personas no quieren dejar su zona de confort. Y viven en un nivel, son dos cosas, viven en un nivel de conformismo, eso es uno, y lo otro, no quieren dar el paso. O sea, se conforman con lo mínimo, con lo poco o hasta con nada. Sí, mira, te voy a decir algo. Yo que ahora tengo muchos años viviendo fuera de aquí, cuando tú vives aquí en la isla, tú tienes una mentalidad de isleño, ¿no? ¿Verdad? Aquí las posibilidades son limitadas en muchos sentidos. Por la isla, por los precios, por las condiciones sociales, por un montón de cosas. Pero yo creo que ese tipo de personas que tú describes está en todos lados. Evidentemente, tú te reúnes con personas. Por ejemplo, cuando en mi primer trabajo yo conseguí allá, tuve una gente que tiene 25 años levantándose a las 2 de la mañana todos los días a manejar un camión, a hacer delivery de un producto que es pesado, en sitios que son sumamente incómodos. Te pagan un buen salario, pero tú no tienes vida. Y hay gente que se mantiene ahí, que ha durado ahí, que tiene ya un programa con su esposa, que son viejos ya, con 60 años, haciendo lo mismo todos los días. Yo duré ahí 3 años y fue porque yo no podía dejarlo antes. Pero esa mentalidad de progreso, de visión, de superarte, te puede causar muchos problemas. Y mira, para que tú veas, se responde la pregunta de nuevo ahorita, la de ¿qué tú aprendes del éxito? Porque yo me esforcé por tener mi propia compañía, mi propio camión, mis propias cargas, yo elegía todo mío, porque yo me estaba dando cuenta que yo no tenía vida. Entonces imagínate tú te levantas a las 2 de la mañana, trabajas 10, 12, 14, a veces 16 horas. Cuando tú llegas a tu casa, tú no quieres que nadie te moleste, tú lo que quieres es acostarte. Entonces, tener un muchacho, tener un bebé, tienes que dormirlo, que a veces, por ejemplo, se duerme a las 11 y tú sabes que tienes que levantarte a las 2. Tú no tienes vida. Entonces, esa inconformidad me llevó a yo poder avanzar, pero no solamente eso. Yo no solamente avancé. ¿Tú te acuerdas de lo que tú dices del miedo? La mayoría de esa gente que tiene ese trabajo le da miedo por eso, porque dicen, no, ¿y si yo fracaso? ¿Y si fracasa, vuelve para el trabajo? Si tú fracasaste, vas a aprender y vas a ver en cuáles puntos, claro, si se analiza, en cuáles puntos yo fracasé en el proceso. Y mira una cosa, porque tú puedes fracasar y los principios siempre son difíciles. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, para tú tener una empresa de camiones, tú primero tienes que tener la licencia. Después que tienes la licencia, tienes que sacar una cosa que se llama autoridad propia, que tu autoridad es mover carga. Pero ¿qué pasa? Cuando tú sacas una autoridad nueva, allá no tienen que ver si tu licencia tiene muchos años de experiencia. Allá lo que ven es que el código que te dan, que se llama NC, cuánta edad tiene. O sea, mientras estés en cero, de 0 a 30 días, nadie te va a dar carga. Cuando estás de 60 a 180, a 90 días, más o menos te dan carga. A los 6 meses, yo cumplí 6 meses hace como 2 semanas, ahí más o menos te niegan menos cargas y te exigen otras cosas. Por ejemplo, que un agente federal te haya hecho una inspección. Allá se llaman los State Troopers. O una estación de pesaje. Yo no tengo eso todavía. Pero entonces la gente dice, ok, ¿qué hago? Eso es fácil. Yo reuní 3 meses de mi trabajo. Yo sabía que me iba a ir mal. Yo la saqué el 5 de diciembre, mi autoridad. Yo todavía trabajaba en Trujillo, donde yo trabajaba. Yo dejé, el 17 de diciembre dejé el trabajo. Conseguí 4 cargas. En 4 cargas yo hice lo que hacía en un mes con ellos. En solamente 4 cargas. Entonces después, en enero, la cosa estaba mala, casi conseguí tal vez 10 cargas en el mes entero. Pero también porque yo tenía dinero ahorrado. O sea, yo no me preocupé ni siquiera. Después entonces, porque un amigo alquiló un tráiler porque le pasó algo, yo conseguí el tráiler de él, yo comencé a pagarle esa renta a él y yo descubrí un mundo infinito para mí. O sea, yo consigo carga que todo el mundo dice, no, te la pagan a $2.50 la milla. Yo nunca conseguí una carga tan barata. Yo consigo de 4, 5, 6, 7, hasta $10 la milla, una carga. O sea, al final, lo que tú dices, la gente no progresa porque tiene miedo. Y porque tiene miedo a lo desconocido. Exacto.
Al final, yo tengo allá, ¿cuánto? Ahora casi 4 años, y ya yo estoy en un puesto de una gente que tiene tal vez 15, 20 años. Exacto. Porque evidentemente yo soy una gente, soy freco. Por ejemplo, el inglés. Yo hablo en inglés con todo el mundo. Yo fui a una escuela, sí, fue una escuela como 3, 6 meses. Pero ya, yo me lancé. Evidentemente también tengo una esposa que te dice, no, arranca, que tú vas a poder. Al final, y a mí no me importa si yo hablo mal, si yo hablo bien, eso. Porque cuando vienen aquí los rusos, Los chinos. los mismos españoles, los chinos, ya hablan con acento, ¿quién se mete en eso? Entonces ya yo hablo con acento, Yo ni creo- siquiera me interesa mejorarlo. Yo creo que al final es una cuestión del latino, el complejo de que Sí. lo hacemos mal. Y porque lo hacemos mal no vamos a hablar. Y los dominicanos hablan inglés perfecto, ya que tú no crees que son dominicanos ni siquiera. Entonces imagínate. Pero al final, Pablo, otra cosa que te quería preguntar es que tú decías que hay situaciones, y porque lo hablamos en el otro episodio del podcast, lo comentábamos, que hay cosas, hay factores que dependen, yo siempre digo de Dios, pero hay otros que no dependen de Él, que dependen de personas tan humanas como tú y como yo. Hay cosas que simplemente, pues le decía un ejemplo, un ascenso. Quizás Dios quiere que te asciendan, pero tú tienes un supervisor y un gerente arriba que van a decir, ese no, súbeme a fulano, que ese sí. Sí. Entonces eso a muchas personas le puede causar una frustración. Ese Sí. no, pero porque no ven tampoco el valor que tiene. Yo creo que casi todo se basa en eso, en el desconocimiento. Y te lo voy a decir en un hecho concreto, sí, breve. Nosotros tenemos una hija, la hija más grande tiene 14 años. Ella duró todos los años de su vida estudiando en un solo colegio católico. El colegio lo cerraron. Fue por un solo año a otro colegio. Y pasó la de Caín y Abel. En el otro colegio, excelente, de los top. En este colegio, una don nadie. Y porque nadie la conocía. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental. En este país es muy difícil porque cuando tú tienes un trabajo es como vitalicio. O sea, al final tú tienes que luchar por tu trabajo, pues si no vas a coger lucha. Pero una cosa que tú puedes hacer es darte a conocer. Cuando tú te das a conocer, darte a conocer, no tener miedo. Exacto. Y para no tener miedo tienes que tener un fondo de emergencia. Yo creo que de las cosas que más marcaron mi vida, me te dan independencia, donde tú no coges las cosas personales, donde las cosas no te estresan, es cuando tú tienes un fondo de emergencia. Cuando tú sabes que tú tienes unos ahorros por 3, 4, 5, 6 meses, en 6 meses obligado tú vas a conseguir un trabajo. Claro. Entonces tú no estás limitado a que un jefe te diga cualquier cosa, no, tú aguantas menos disparate y no se trata de soberbia ni de orgullo, sino que tú eres más libre. Tú no tienes, imagínate tú Y de que- reconocerte también como persona. exactamente, que tú tengas que obligado que tener un trabajo para poder cobrar el dinero que tú cobras, para poder subsistir. Al final, tu valor como persona mismo va a depender de ese trabajo. Exacto. Entonces, cuando tú, en la medida de las posibilidades, si tú tienes un fondo de emergencia, al final tú como persona vas a crecer muchísimo, porque primero tú no tomas nada personal. Segundo, las cosas no te afectan tanto, porque tú no tienes el estrés. Porque el estrés de que tú tienes que mantenerte, eso eclipsa tu vida y pone todo más grande de lo que es. Entonces, para mí, yo creo que es. La otra gente se hace un mundo en su cabeza. Tú sabes que de las cosas que yo de carajita siempre decía es que yo nunca me debo emplear a nadie. Porque yo soy malcriadita. Bien. Yo soy malcriadita. Y mi mamá siempre me preguntaba que cómo era que yo lo iba a lograr. Porque para mí es un misterio que yo vengo de abajo. Yo decía, yo lo voy a lograr. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Y de los noes que la vida a mí me dio duro, eso fue cuando yo tuve que parar la carrera de medicina. En un 10º de medicina. Ya tú sabes. Ya tú sabes que para mí eso fue lo más grande. Yo Es tener, algo grande, eso no es y yo pequeño. tener que asimilar eso y tener, o sea, yo he tenido como que reinsertarme en la sociedad 2 veces. Cuando salí de la medicina, que yo duré 1 año sin hacer nada, en ese momento es que yo conozco a Dios, porque yo no era que era católica, y cuando dejo que conozco a Dios, ya que yo entro a la vida religiosa, cuando vuelvo y salgo de la vida religiosa. Y en ese salir de la vida religiosa es que yo dije no, porque uno tiene que pedir permiso. No sé si a ustedes les pasa lo mismo hasta para leer un libro, o sea, cosas así, como yo puedo, o sea, un nivel de obediencia que, pero a mí me ayudó.
Me ayudó porque a mí no me gustaba que me mandaran. Pero Irónicamente. ahí yo vi, yo dije, no, Paola, tú no puedes emplearte porque tú no la vas a llevar bien. Y a mí eso me impulsó a yo arriesgarme, a tomar riesgo, comenzar a perder dinero, mucho, poco. Y hasta hoy en día yo digo al Señor, no permita que yo siga perdiendo más dinero, porque si ya perdí más de lo que ya. Se pierde mucho, se pierde mucho. Pero de una de esas experiencias, de cada una, yo aprendí algo. A enseñanzas valiosísimas. Como desde que tú decías, desde la confianza. Porque lo primero, o sea, tú no puedes depositar tu confianza en una sola persona. No, absolutamente. Y no es que uno sea un desconfiado, pero es que también tú tienes que tener unos controles. Tú tienes que tener documentación, tú tienes que tener todo en orden, tú tienes que hacer un sinnúmero de cosas para que cuando te quedan el palo de la gata, tú digas... Tú sepas cómo y cómo respaldar. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero no sé, yo tengo mi seguro de vida, porque yo digo, yo le voy a traer un T7 también. Y si yo... El día de la muerte yo no lo sé. Eso es correcto. Realmente, sí. Yo no lo sé. Entonces yo digo, yo soy un poquito igual que tú, muy analítica. Yo digo, no, yo tengo que comenzar desde ahora, aunque yo no tenga, cuando ya yo lo tenga, ya pasa el nombre de la criatura. Como debe ser. Pero estoy pagando una prima más bajita, porque se lo saco a los 40, va a poner una prima más alta. ¿Tú me entiendes? Entonces es como todo ese engranaje, todo ese proceso de las cosas, cuando la vida te dice no, que tú vas aprendiendo, pero también te vas programando. Exactamente. Entonces... Pero esa previsión viene de una experiencia. Exactamente. Sí. Tú decías ahorita que tú eras un fan de Dios. Y conozco que tú eres un hombre de Dios. Entonces, hay una frase del libro de los Proverbios que a mí siempre me ha impactado mucho, que dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero es Dios el que los direcciona. Dice el libro de los Proverbios. Entonces, de toda tu experiencia de vida con los noes, quisiera saber cómo se ha fortalecido tu fe. Te lo voy a explicar de una forma muy básica eso. Cuando tú te acuerdas cuando estábamos en el seminario que te dan introducción a la teología, que es el desmontar la fe preconcebida que tenemos. Tú sabes que uno cree como que Dios es una secretaria. Necesito, sí, que necesito esto, Dios, necesito esto, me salió mal, ya me olvidé de Dios. O me salió bien, ya ni siquiera doy la gracia y sigo mi vida. A mí mi relación con Dios nunca va a depender, ni depende hoy, de cómo me vaya a mí en mi vida personal. O sea, mi relación con Dios, Dios es esa persona que está ahí permanentemente de manera incondicional. Eso, por ejemplo, como tú tienes una enfermedad, entonces depende, mi relación con Dios va a depender de si me va bien o me va mal, o si me enfermo de cáncer o no me enfermo de cáncer, o si me muero o no me muero. No funciona así. La vida cristiana, la vida de fe, no funciona así. Dios es Dios. Nosotros, nuestra tendencia, la impronta más profunda, la tendencia más profunda del hombre es conocer a Dios. Entonces, cuando empezábamos, yo te hablaba de que para tú responder qué cosa es el hombre, tú tienes que tener una verdad. ¿Cuál es la verdad del hombre? Lo primero que tú tienes que responder. Sí. Entonces, la verdad del hombre es que el hombre está hecho a imagen de Dios, por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Entonces, como imagen de Dios, yo sé que mi tendencia, yo siempre se lo dice a mi esposa, a mí mi anhelo más grande es conocer a Dios. Y yo trato de vivir mi vida hasta donde se puede, porque hay cosas que tú no puedes, lamentablemente. Ready para poder encontrarme con Dios. Entonces, tú sabes, como te decía al principio, hay cosas que me faltan en mi vida personal que yo tengo que organizar, pero que yo la estoy organizando porque yo anhelo ese momento. O sea, a mí, los no de la vida, a mí no me han hecho alejarme de Dios nunca. Y di que no, porque sabes que cuando tú estás débil o cuando te pasa la cosa, tú comienzas a rezarle a Dios. En mi vida eso no funciona así. Y yo creo que en la vida de ningún cristiano debería funcionar así. ¿Sabe qué? Tú diciendo eso, cualquiera creería que cuando me tocó pedir mi dispensa del sacerdocio por X ya razón, situaciones humanas que quizás me llevaron a un límite,
cualquiera creería que voy a hablar mal de Dios y la culpa la tiene Dios. No. Yo que me toca enseñar teología, me he dado cuenta que realmente mi relación con Dios no ha dependido o no depende, lo que te decía ahorita, no depende de una iglesia. Ojo, eso hay que saber interpretarlo. Sí, claro. Eso hay que saber interpretarlo. Cuando digo no depende de una iglesia, yo soy católico, moriré siendo católico, enseñaré a mis hijos la fe católica, pero cuando digo que no depende de la iglesia es que puede pasar cualquier circunstancia con las personas que están en la iglesia y eso no va a mermar, porque es una relación, como tú dices, es una relación personal. Y como hablo de Dios ahora, es como yo diría lo que dice Job: antes yo te conocía porque me habían enseñado de ti, ahora yo hablo de ti porque en momentos en el que han llegado esos no en la vida, el lugar donde, o uno de los lugares donde me he anclado, ha sido a ti. Y es como, perdona que te interrumpa, es como dice el Papa León XIV, lo decía en estos días en España, con relación al sufrimiento y al dolor. Él decía: Dios no quiere que el hombre sufra. No fue para eso que lo creó. Pero, dice él, cuando el hombre sufre, él acompaña el sufrimiento, no es ajeno. Exacto. Él no es indiferente. Lo que decía el director espiritual de cuando el padre Salvador Espeleta era seminarista, ¿te acuerdas? Sí. Estaré contigo cuando menos lo merezcas, porque es cuando más lo necesitas. Es el Dios que nosotros seguimos, el Dios. Eso no importa si tú eres un pecador, si no eres un pecador, qué tan pecador tú seas. Dios es como esa esposa que apoya al esposo y está ahí siempre. Ella te dijo, por ejemplo: mira, no haga eso porque es un negocio malo, vamos a fracasar. Tú lo hiciste como quieras porque tú sí pensabas que iba a lograrlo, no lo lograste. Y no es esa esposa que te va a decir: no, yo te lo dije, no te va a decir, ok, vamos a inventarlo de otra forma. Eso es, y también no me acuerdo quién era que lo decía, creo que era San Agustín, que Dios te dice no peque, como sabes, los mandamientos, las palabras de vida, para que no te mueras. Sí. Digo que no haga lo que sea, no haga eso que te va, no peque, vamos a decirlo así de manera general. Y tú vas a pecar, tú vas de camino a pecar. Dicen los padres espirituales que en el camino tuyo hacia el pecado, Dios lo que está pensando no es que tú vas a pecar, sino que Él va a hacer para que tú puedas volver. Entonces yo creo que mi relación con Dios es una relación de ese tipo de confianza. O sea, eso no importa de que si yo peco o no peco, si yo me equivoco o no me equivoco. No. Yo tengo un papá, y también lo puedo ver porque yo tengo un hijo, que no importa lo que haga mi hijo. Cuando mi hijo viene corriendo, después que yo le dije que no hice lo que tiene que hacer, yo lo que voy a sentarlo para curarlo. Yo no le voy a preguntar, no le voy a decir te lo dije, o lo que no, ven, vamos a curarte y después resolvemos. Y yo creo que la relación de Dios con el ser humano es, y lo más lapidario es eso: mientras yo voy de camino a pecar, sé que tengo un padre pensando cómo me va a hacer volver. Muy profundo. Yo creo que ese es el pensamiento del papá del hijo pródigo. Muy profundo. Muy profundo, sí. Muy Sí. profundo. Entonces, nuestro podcast se llama Anclados. Y hay una pregunta que nunca puede faltar para el cierre. Entonces, ya tú has mencionado dónde te has anclado, pero hoy, en la actualidad, ¿dónde está anclado Pablo? Y te lo voy a responder como empezamos. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que el hombre es imagen de Dios? Como somos imagen de Dios, tenemos la libertad, la conciencia, la inteligencia y la voluntad limitadas. Pero también todo eso nos convierte en seres situados. Entonces yo te puedo decir que yo puedo estar anclado en Dios, y aunque eso para mí no es superficial, eso no corresponde o no abarca toda mi realidad. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo, tengo 3 hijos, tengo a mi esposa, tengo una familia. Entonces yo te puedo decir, mi corazón, mi anhelo más profundo que yo tengo es el de conocer a Dios. Lo tenía antes en el seminario, durante el seminario, y lo tengo ahora. O sea, y no te estoy diciendo que yo no peco, yo tengo pecados que son hasta estúpidos.
Que tú dices, coño, ¿cómo yo con 36 años todavía estoy haciendo lo mismo? O sea, como tú dices. Pero me sé pecador y eso también es algo bueno, eso no es algo malo. Entonces, pero también yo tengo mi ancla en mi esposa, que nosotros nos llevamos, o sea, nosotros somos amigos, nosotros nos llevamos bien, nosotros tenemos esa picardía de una relación normal, no solamente de juventud, nosotros tenemos muchísimos años juntos. Y de conocimiento, muchos años. Evidentemente, yo creo que mi debilidad más grande ahora mismo es que yo estoy anclado mucho en mi hijo, en lo que le pueda pasar, en lo que no le pueda pasar, en los sufrimientos que va a tener, porque evidentemente todavía hoy yo soy más para él que su mamá ahora mismo, porque él es muy apegado a mí. Entonces yo tengo mi corazón, el amor que le tengo a él no es más grande que el amor que yo tengo de estar con Dios, pero yo reconozco que yo tengo un ancla ahora mismo en él. Estoy preparando todo porque yo me conozco. Yo estoy preparando todo porque para cuando yo no esté, él tenga, no coja lucha. Pero evidentemente tengo que reconocer que tengo cierta debilidad en eso. O sea, yo digo, ¿mi corazón está anclado en Dios? Sí, 100%. 100% en cuanto a la voluntad de estar con Dios. Pero también yo tengo una esposa que yo amo y tengo unos hijos que es una familia. Ahora mismo yo te puedo decir esas tres cosas. Mi familia, Dios y ese muchachito. El ancla, muchas veces, lo decíamos en el primer episodio de nuestro podcast. Y en el segundo. Ajá, muchas veces se ve como algo que estanca, pero no. No. No, exactamente. En tu caso, y comprueba lo que nosotros ya hemos dicho, el ancla te impulsa. ¿Por qué? Porque llegan momentos en que la vida se tambalea. Uh-huh. Se tambalea. Yo pongo siempre el ejemplo de una palmera. Una palmera, sobre todo la palmera más grande, cuando llega el huracán, ella se mueve a los dos lados, a cualquiera de los lados donde la lleve la brisa, pero no se rompe, porque su raíz viene de lo más profundo. En tu caso, según lo que tú has explicado, nos damos cuenta precisamente de eso. Tú dices, yo tengo algo que estoy anclado a mi hijo, pero ese hijo te impulsa a que cuando tú estás, lo voy a decir así, reventado, como decimos nosotros, explotado, Sí. tú dices, no, yo tengo una familia que mantener. Exactamente. Yo tengo una esposa a la cual tengo que responder, pero me gustó mucho que tú dijeras, no por una responsabilidad únicamente, porque al final lo que impulsa y lo que percibí en lo que estás anclado es en el amor. Es el amor. Exactamente. El amor que le tienes a Dios, y como tú amas a Dios, también puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu familia. Como dice San Juan, nadie puede decir que ama a Dios y tener al prójimo a la El barbilla. prójimo es un mentiroso. Exactamente. Un Exacto. mentiroso. Entonces, llegando al final de este episodio, reflexiono sobre las anclas y sobre cómo los no de la vida, los noes de la vida, nos hacen anclarnos. Pablo decía, hay una verdad. La verdad que tenemos en primera instancia es que somos limitados. Esa es una verdad. Nacemos limitados. De facto. De facto. Sin embargo, esa limitación puede generarnos dos cosas. O nos impulsa a ser mejores, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista de la fe, no conocemos totalmente a Dios, pero ese impulso de conocerlo nos lleva a tener nuestra vida en regla, por decirlo de alguna manera, para conocerlo. Diría San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti. O sea, es como hasta que te conozcamos realmente. Exactamente. Hasta que te conozcamos. Pero también en la vida nos vamos a encontrar con limitaciones, con noes, que desde niño nos dicen, pero que puede pasar dos cosas. O que yo me quede en el no y vivir quizás una vida desde el drama y desde el modo víctima. Me dijeron que no, me dijeron que no, me dijeron que no, o ese no me impulsa. Entonces,
finalizando este programa, quisiera que nos quedáramos, este episodio, quisiera que nos quedáramos precisamente con eso. Cómo los no de la vida nos pueden llevar a anclarnos a unos síes que si nosotros no nos damos, no nos va a dar nadie. Si yo no me doy un sí yo mismo, o recibo un sí de una persona querida, porque también hay que hacerlo así, nadie me lo va a dar. Porque al final, el primer o el principal no al que pudiéramos tenerle miedo es al no que nosotros mismos nos damos. Y ahí entonces tú arribas al puerto de el no te va a convertir o en un hacedor de oportunidades, una gente que puede crear de la nada, o un ser limitado. Entonces tú durante toda la vida te vas a encontrar con gente que tal vez tuviera la misma limitación, pero el que decide qué va a hacer con la limitación eres tú. Eso es que la gente tiene que entenderlo. En la vida, desde que nosotros nacemos, tenemos no. El primer no al confort materno, al confort del útero, al confort de la bolsa, al calentico, al mundo, es el primer no, que nos damos nosotros mismos. Ahora, ¿qué tú haces con eso? ¿Qué tú haces con la limitación que tienes, social, cultural, de lenguaje, de lo que tú quieras? Eres tú el que decide. Por ejemplo, mira el señor este que no tiene ni brazo ni pierna, o un enano. Son gente con limitaciones reales. Entonces, eres tú que sabes, por ejemplo, si tú quieres, está como tenían los muchachos antes, en un cuarto trancado, rezagado, o simplemente tú te expones y sacas lo maravilloso de eso. Darle las herramientas necesarias, o también que ellos tengan el ímpetu de querer obtener esas herramientas para salir adelante. Lo que te digo es que cada ser humano tiene, desde que nace en sí mismo, todo lo necesario para ser un hacedor de oportunidades. Todo el mundo. Eso es algo general. Eso es como la dignidad. Es universal, es inalienable. Nadie te la puede quitar. Que es como la dignidad. Bueno, nada más que agradecerte por darnos la oportunidad en este viaje tan corto que tuviste de acompañarnos. Esperamos que cuando vuelvas de nuevo puedas acompañarnos con otro tema. Sacar este espacio, porque realmente conversar contigo, siempre te lo he dicho, siempre se sacan, ¿cómo se llama? Buenas enseñanzas, buenas frases que impulsan. Hablar con un amigo siempre recarga. Eso es verdad. Y cuando tú eres un amigo alma a alma, el alma se reconforta. Y agradecerte nuevamente por acompañarnos y esperemos que no sea la última. Yo también le doy gracias por la oportunidad, perdona que te interrumpa, muchísimas gracias por la oportunidad. Tú sabes, yo siempre estoy contento, estar contigo siempre es placentero en muchos sentidos. Porque, como tú dices, somos alma a alma, somos amigos, somos más que amigos, nosotros somos hermanos, evidentemente tenemos una historia muy parecida y estamos en la vida. Bueno, pues gracias por acompañarnos. No recuerden activar la campanita y darle like y compartir este video con una persona que lo necesite. Hasta la próxima. Hasta la próxima.